Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida. Quiero poner la presentación para que me vean un poco menos. A ver, vamos a poner, aquí está. Este viernes 21 de abril del año 2023. El día de hoy vamos a hacer un recorrido a manera de festejo de nuestro tercer aniversario como Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Y quiero empezar por dar un reconocimiento a la gente que hizo posible este grupo que se convirtió en asociación civil médica, gracias al académico doctor Roberto Rodríguez García, al académico doctor Arturo Perea Martínez, al académico doctor Rubén Álvarez Solís, al doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, al doctor César Virgen Ortega y al doctor Manuel Ochoa Hernández, porque todos ellos, junto conmigo, iniciamos las actividades de Médicos Unidos por México en plena pandemia. Posteriormente y al año, lo constituimos legalmente como Fraternidad Médica por la Salud el día 26 de abril del año 2021. Y aquí está la mesa directiva que está hasta este momento. Un servidor como presidente, el doctor Félix Guillermo Márquez Celedonio como secretario y la contadora Julia Luna Velázquez como tesorera. Muchas gracias a ellos. Pues este grupo se inició con un chat por WhatsApp. Muchos de nosotros no teníamos ni experiencia ni sabíamos nada, pero la pandemia nos obligó a estar comunicados. Actualmente somos 88 participantes, pero hemos llegado a tener 200. También tenemos varios comités, comité de bioética con el doctor Chuc Sepúlveda y César Virgen, el comité científico con Antonio Arista Viveros, Antonio Luébanos Velázquez y el doctor Arturo Perea Martínez. El comité de secretarías, actas y documentos, la contadora Julia Luna Velázquez, el comité de currículo y aval, el doctor César Virgen Ortega y el doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo, el comité de asesoría legal, el doctor Jorge Moreno Martínez y el doctor Juan Héctor Meléndez Robert. Sin embargo, hemos agregado otros nombres y otras personas porque forman parte de las actividades y las fuerzas vivas para que llevemos a cabo nuestros eventos, nuestras actividades, y así es como está conformado actualmente el comité en general que maneja Médicos Unidos por México. También tenemos una website, una página de internet como Médicos Unidos por México, donde vamos informando las actividades. Por ejemplo, aquí ya salió el festejo del día de hoy y trae cómo nos unimos, quiénes somos, etcétera. Tenemos una página de Facebook como Médicos Unidos por México, la cual cuenta ya con más de 1000 seguidores. Y también tenemos otras páginas de Facebook donde hacemos distribución de información como Médicos Unidos por México, un grupo cerrado, Pediatría Integral y de Primer Contacto, el grupo de asmáticos y el grupo de Respirando por tu Vida. Esta es la página personal de Clinasma, donde hago la difusión de todas las actividades de Médicos Unidos por México. También, a partir del 8 de mayo del año 2020, empezamos a tener una serie de videoconferencias, ya hablaremos de eso posteriormente, y que a la fecha, en estos 36 meses, tenemos 1930 suscriptores con 620 videos en nuestro canal de YouTube.
También hemos incursionado ahora con el TikTok, fraccionando algunos videos que ya tenemos y dando alguna información que sea de utilidad con un video muy breve. Ahí tenemos 112 personas que nos siguen, 112 que seguimos, 220 personas que nos siguen y tenemos un poco menos de 1,500 me gustan. Esta fue la primera videoconferencia y fue impartida por el académico doctor Arturo Perea Martínez. El doctor Arturo Perea es un líder de opinión, trabaja en la clínica de adolescentes del Instituto Nacional de Pediatría, es un experto en obesidad y maltrato infantil y nos hizo el favor de hablar de pediatría de primer contacto ante la pandemia de COVID-19. Muchas de las cosas que se dijeron hace casi 3 años en esa conferencia se han cumplido y siguen vigentes. Durante estos 3 años de chat, videoconferencias científicas, de investigación, educación, epidemiología, historia, música y cosas variadas como fechas icónicas o significativos como el Día de la Madre, del Maestro, del Niño o el 2 de octubre. Hemos agregado un reconocimiento a manera de homenaje profesional a los médicos que por su vida y sus méritos se hacen merecedores de la designación de médico sobresaliente. Y tenemos, en primer lugar, al académico doctor Roberto Rodríguez García. El doctor Roberto Rodríguez García es el académico en Veracruz que más ha publicado en la historia de todo el estado de Veracruz. El doctor Roberto Rodríguez García, tengo más de 40 años de conocerlo, y siempre se ha destacado por su gran calidad científica, moral, personal, de amistad, y además tiene otros atributos, es bohemio, canta, recita, en fin, muchas felicidades como médico sobresaliente al académico doctor Roberto Rodríguez García. Igualmente, también hicimos un reconocimiento a otro médico sobresaliente, súper experto en tuberculosis, líder de opinión con libros sobre lo mismo y que la semana que entra nos va a hablar de las novedades en cuanto a tuberculosis. No solamente sabe de tuberculosis, además es un líder de opinión en muchísimas cosas y también se le da un poco la bohemia, ha escrito poemas, canciones y además toca y canta. Muchas felicidades al académico doctor Isaías Orozco Andrade de Chihuahua. Seguimos con el académico doctor Rubén Álvarez Solís, cirujano pediatra. Él es un excelente académico con una gran producción y por el gusto de conocer parte de la historia, los simbolismos, sobre todo de los mayas, y tiene una gran producción y además, durante la pandemia, fue el autor de un libro que ya fue sacado públicamente que se llama Memorias de una pandemia y fue creado aquí en Médicos Unidos. Un reconocimiento para Rubén Álvarez Solís. Igualmente, como médico sobresaliente, debo de mencionar al doctor Jorge Adrián Chuck Sepúlveda, oriundo de Guadalajara, súper experto en bioética, en neonatología, ha sido prácticamente de todo, presidente de la Asociación de Jalisco, presidente del colegio, un gran conocedor de la pediatría en general y del occidente, y además uno de los personajes importantes para las actividades de Médicos Unidos por México. También una felicitación a Jorge Adrián Chuck Sepúlveda. Otro querido amigo y también académico que designamos como médico sobresaliente, el académico doctor Carlos Bravo Matu. El doctor Carlos Bravo es no solamente un excelente cirujano y académico que ha publicado varios trabajos, sino que además tiene una visión muy aguda de la historia y de la política. Ha sido columnista en varios diarios y lleva más de 20 años con una columna que sale semanalmente. A él le debemos parte de las videoconferencias culturales y de fechas icónicas.
Muchas gracias. Un reconocimiento a Carlos Bravo Matos. El doctor Pedro Tostli Riquelme, poblano, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, ha ocupado varios cargos en la dirigencia de lo que es la pediatría nacional. Él tiene el gusto por la tauromaquia, ha sido torero, todavía me parece que nativo, y pues es una de las personas apreciado y que se le ha designado también como médico sobresaliente. No solamente es un médico sobresaliente, sino es un gran amigo y un gran ser humano. También decidimos darle reconocimiento como médico sobresaliente al doctor Javier de Jesús Castellanos Cutiño, que aunque no es pediatra, él en realidad es un personaje, puesto que fue subdirector del ISSSTE a nivel nacional y fue de los iniciadores de la técnica de trasplante renal en México, profesor de muchas generaciones de cirujanos para hacer trasplantes renales, y gran parte de lo que tenemos actualmente de conocimiento y logística se lo debemos al doctor Javier de Jesús Castellano Cutiño, chapaneco de origen, y que además también fue secretario de Salud en su estado, en Chiapas. Tenemos también un reconocimiento como médico sobresaliente por su larga carrera científica, educativa y de producción académica al académico doctor Héctor Villanueva Cliff. El doctor Héctor Villanueva Cliff, oriundo de Chihuahua, ha ocupado varios cargos en el Hospital Infantil de Chihuahua, actualmente sigue siendo jefe de enseñanza. Tiene mucha experiencia y muchas publicaciones sobre el maltrato infantil. Tiene un gusto muy especial por el béisbol, incluso también ha sido festejado por esa razón. Actualmente es el vicepresidente de la academia y a fin de año tomará posesión. También designamos como médico sobresaliente al académico doctor Enrique Chacón Cruz. Enrique Chacón Cruz tiene una historia fascinante, fabulosa, de mucho esfuerzo y superación. Él es pediatra, infectólogo, vacunólogo, maestro de ciencias, ha sido capacitado en Estados Unidos y en Italia, ha sido para el SARS-CoV-2 o COVID-19. Hace unos meses emigró de su lugar de residencia en Tijuana hacia Houston, donde ha creado una empresa de investigación médica y científica, y es un líder de opinión reconocido internacionalmente. Ha impartido cursos prácticamente en todos los continentes. Una felicitación al académico doctor Enrique Chacón Cruz. También hemos reconocido como médico sobresaliente al académico doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, que fue precisamente el presidente de la academia durante la pandemia y que tuvo muchos méritos porque tuvo que reestructurar los estatutos de la academia. Le tocaron tiempos de pandemia muy difíciles y a manera personal quiero agradecerle el apoyo que siempre nos brindó desde la creación de Médicos Unidos por México. A él le debemos, entre otras cosas, que se haya editado el libro de Memorias de una Pandemia, que fue presentado en Puebla. Y la verdad que es un personaje gastroenterólogo con mucha experiencia sobre la microbiota y otros menesteres. Muchísimas felicidades al académico doctor, expresidente de la academia, Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. No podía faltar otro médico que en muchas generaciones lo reconocemos como un maestro. Y me refiero al académico doctor Arturo Loredo Abdalá, con una vida profesional llena de méritos académicos en el Instituto Nacional de Pediatría, generador de muchas generaciones. Me atrevería a decir que es de los expertos o el más experto hablando de maltrato infantil, y la verdad que siempre es un gusto reconocer
toda la labor que ha hecho el doctor académico Arturo Loredo Ortala. También a manera post-mortem y como una semblanza, decidimos darle el reconocimiento como médico sobresaliente al primer académico del estado de Veracruz. Y me refiero específicamente al académico doctor Antonio Rodríguez Pavón, que se hizo académico a los inicios de la academia en 1952 y que fue premiado en varias ocasiones por el premio Nestlé en ese entonces por sus aportaciones sobre parasitosis y todo lo que se veía aquí, tricobezoar y toda esta serie de cosas que se veía con mucha frecuencia en el estado de Veracruz. Es un tipo brillante, tuvo una personalidad muy fuerte, fue jefe de servicio de pediatría de aquí del Hospital del Seguro Social y muchos lo recordamos con mucho cariño. Recientemente y por último, tuvimos a bien reconocer una carrera brillante, súper brillante, diría yo, del académico doctor Gabriel Cortés Gallo. Fue una video y que nos permitió conocer al ser humano maravilloso como es, como maravilloso como amigo, como maestro, como médico, como esposo, como padre, como abuelo y como académico, puesto que fue el primer presidente de la academia que no fue del Distrito Federal, o sea, de la Ciudad de México. También quiero decir y recalcar que él nació en Veracruz, pero su formación académica y de vida fue en León, Guanajuato. Muchas felicidades al académico doctor Gabriel Cortés Gallo. Y bueno, también quiero reconocer el apoyo que hemos recibido de la Academia Mexicana de Pediatría, tanto en sus inicios de Médicos Unidos con el académico doctor Guillermo Calva y Rodríguez, presidente 2019-2021, y posteriormente y actualmente con la académica doctora Alicia Elizabeth Robledo Galván, presidente de la Academia 2021-2023. Un reconocimiento especial también a la expresidenta de la Academia Americana de Pediatría, puesto que en los eventos de los congresos de pediatría de primer contacto de 2021 y 2022 tuvo participación con Médicos Unidos, me refiero a la doctora Moira Islay. Muchas gracias para Moira. Un reconocimiento a la Universidad del Valle de México, que también ha estado presente y apoyando las actividades de Médicos Unidos por México, especialmente al vicerrector nacional de Ciencias de la Salud, el doctor Alejandro Porras Bocalir, a la doctora Blanca Aurora Hernández Cruz, que inicialmente estuvo en el campus Veracruz y ahora es a nivel nacional su cartera, y actualmente la licenciada en psicología María José Nogueda, que es la directora de Ciencias de la Salud en el campus Veracruz. Muchas gracias a todos ellos. También un reconocimiento muy especial a la Universidad Nacional de Asunción, especialmente al director académico de la Facultad de Ciencias Médicas, el señor profesor doctor Andrés Suaco Pavlovich, por su apoyo y participación en este último Congreso de Pediatría de Primer Contacto 2022. Quiero recordar nada más así rapidísimo que en agosto de 2021 tuvimos la inauguración del primer Congreso Internacional Virtual con 18 países participantes, la presencia de la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, la vicepresidenta de la Academia Mexicana de Pediatría, el secretario de Salud a nivel federal, el doctor Jorge Carlos Alcocer, y que nos hicieron favor de acompañarnos junto con las demás autoridades que mencionaba. Tuvimos también un evento de puericultura que decidimos llamarlo Amapola del Graz, en lo que esto fue en abril de 2022, ya pasó un año. Festejamos ahí nuestro segundo aniversario y quiero agradecer especialmente
a la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, puesto que ella fue la profesora titular, tuvo en sus hombros la carga importante y desarrollo de este simposio de 3 días, que como maestro de ceremonias, me pido colega y amigo Jorge Chuk. En Pediatría de Primer Contacto 2022, quiero agradecer en especial al doctor Jorge Chuk, porque a él le debemos el programa, la logística y el buen desarrollo de este congreso que ofrecimos en septiembre de 2022 y que estuvo presente en la inauguración las autoridades de la UVM, el doctor Porras Bojalil, de la Universidad de Asunción, el doctor Suarco Pavlovics, y hizo la inauguración de este evento el ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, el doctor José Narro. Muchas gracias a todos ellos. Y ahora, si me lo permiten, voy a pasarles un video. Hola, médicos amigos, con mucho gusto deseo felicitar a Eduardo Lara y su liderazgo. Hoy a 3 años de haberse creado esta oportunidad. Recuerdo perfectamente que él me llamó para iniciar las actividades académicas de la misma y con mucho gusto tengo el orgullo de decir que fui el primer disertante de este ya amplio acervo que viene logrado lado para toda la comunidad científica y para el mundo en general. Pues mando un abrazo a todos, felicidades Lalo, que sigas creciendo en esta tu gran obra de orden académico. Salud. Hello everyone. I am the first in the neurologist from Egypt and currently working in the United States. On behalf of myself and on behalf of the East pediatrician, I want to congratulate the United States of Mexico about the 10-year celebration, and I wish from the bottom of my heart that 10 years will be a lot of success for all of you and to achieve the wishes and so we can share a lot of knowledge between us here in the Middle East and between the Latin America represented by Mexico. And I want to thank Dr. Lara about his great efforts in communication with each one of us. Thank you so much. Un saludo muy especial en su tercer onomástico a la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, guiados por el doctor Eduardo Lara, a quien felicitamos en responsabilidad médica por su gran legado y su trayectoria para difundir temas de actualidad en el área médica y en la investigación. Enhorabuena, doctor Lara. Felicito. A paso lento, pero llegamos. Como diría un célebre y conocido merenguero griego. Y que llegamos porque yo me embarqué en el pecho. No voy a estación de salud, ya cuando entré en la vida, pero tuve la suerte, tuve la oportunidad de que me invitaran a integrarlo a ese tren. He disfrutado mucho ese conocimiento, y como estudiante, y activo el conocimiento, y sobre todo, he tenido la oportunidad carta mental y se vuelve prácticamente un hermano. Desde Maracaibo, Venezuela, le auguro mucho éxito a la familia de estos niños. Y estoy súper contento de poder celebrar este tercer aniversario. Adelante.
Desde Argentina, la doctora Josefina Artaza les desea feliz aniversario a la Asociación de Médicos Unidos por México. Queridos amigos y colegas, les mando un fuerte abrazo, apoyo, celebro y festejo este tipo de uniones de colegas latinoamericanos que creo que nos hacen ser mejores profesionales, mejores médicos y mejores personas. Un fuerte abrazo. Chao. Querido. Desde Sevilla, España, me uno a nuestros hermanos mexicanos que están celebrando su tercer aniversario de Médicos Unidos por México. Desde aquí, les exhortamos a que sigan trabajando de la manera que lo han hecho, científica, humana y socialmente, en pos de la pediatría de todos los pueblos de habla hispana. Desde aquí, mi reconocimiento y cariño para todos. Enhorabuena. It is with great pleasure that I extend my warmest congratulations to the United Doctors of Mexico as we celebrate your third anniversary. As past president of the American Academy of Pediatrics, I am proud to have been part of the United Doctors Virtual Congresses 2021 and 2022. Which brought together some of the best hearts and minds in pediatric science and medicine to address the most pressing issues in childhood. The doctors of the United States and Mexico share many things: history, trade, a very long record, and a very deep passion for helping children become what they are meant to be. Thank you for creating this forum for education and learning, and for bringing us together to celebrate our commitments and gather strength and encouragement to keep doing the important work we do. Viva Médicos Unidos por México. Gracias. Thank you. Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Mario Soto Ramos, médico pediatra y neumólogo pediatra de la ciudad de Chihuahua, y trabajo en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, en donde tengo el honor de ser profesor titular de la subespecialidad en neumología pediátrica. Y quiero tomarme unos minutos para felicitar ampliamente a mi amigo y académico, el doctor Eduardo Lara Pérez, por el tercer aniversario de Médicos Unidos por México. Estos 3 años de trabajo constante que el doctor, con su liderazgo y capacidad de reunir a tantos pediatras de México y Latinoamérica para difundir temas de interés en nuestra hermosa especialidad. Por cierto, he tenido la oportunidad y el honor de participar en 2 temas durante el tiempo que ha estado trabajando arduamente el doctor Lara Pérez, en tuberculosis y en el tema de asma, que tuve pues el honor de participar. Pues me enorgullece decirles a ustedes que mi amigo el doctor Eduardo Lara Pérez pues trabaja intensamente para poder llevar pues a tantos lugares de nuestro país y de Latinoamérica pues tantos temas de gran interés para el beneficio de la niñez en nuestros países, y especialmente pues para enriquecer el conocimiento de todos nosotros, sus seguidores en y grupos y miembros de este grupo de Médicos Unidos en México. Vaya pues mi enorme felicitación, mi admiración y mi respeto para el doctor Eduardo Lara Pérez, y un saludo afectuoso para todos ustedes. Nacimos como grupo médico ante lo desconocido, lo peligroso, con tanto temor y necesidad de apoyarnos, ayudarnos, tener información de una pandemia por SARS-CoV-2 que demostró la vulnerabilidad de los sistemas de salud a nivel mundial y en especial de México. Fuimos descubriendo juntos nuevas y novedosas formas de estar comunicados, informados e incluso hacer amistades a distancia y ser, además, tener esa capacidad. Y ahora, con esta lección de vida y supervivencia,
considero debemos aplicar lo aprendido para mejorar nuestras capacidades y tener muy claro que podemos y estamos haciendo las cosas mejor para el futuro de las nuevas generaciones. Tenemos que mejorar y es muy grande la tarea, pero no debemos de dar un paso atrás y mucho menos regresar a la vida, actividades y filosofía antes de la pandemia. Eso pues ya quedó en el olvido y sería un gran desperdicio de tiempo, de esfuerzo en todos los aspectos, el que no reconozcamos que ya no podemos volver a ser como éramos antes. Tenemos que ser una versión mejor de nosotros mismos para ofrecerles a todos los demás. Y dejarnos la tarea, ¿cuál es el compromiso de un pediatra? Como individuo o como grupo médico con la niñez. Y esto es importante porque hay muchas asociaciones y colegios pediátricos y sin embargo, todos los días estamos viendo violación de los derechos y problemas mentales en niños, estamos viendo delincuencia, en fin, una serie de problemas que a quién le competen, a quién le interesa, cuál es nuestro grado de responsabilidad. Ojalá y hagamos un acto de contrición nosotros mismos y pensemos en mejorarnos para mejorar todo lo demás. Así es que muchas gracias a todos los médicos unidos que aportan, que comentan, apoyan y que definitivamente en el día a día han hecho en estos 3 años un grupo de amigos, de colegas, por el bien de México y por eso es justo decir que todos somos médicos unidos por México. No sé si alguien quiera el uso de la voz antes de que cerremos esta transmisión o quiera aportar algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia. Fabiola, adelante, enciende tu cámara, por favor. Hola, buenas noches. Los saludo a todos, a todos los compañeros y colegas que están acá y a todos los que nos van a ver después. Esta transmisión, como ha sucedido tristemente por las actividades que ya tenemos, se reactivó prácticamente todo, ya no hemos podido estar tan activos en lo que son las conferencias ni estando, pero créanme que sí las veo. Entonces, y la calidad que tienen las conferencias, las replicamos con los médicos pasantes que tenemos en el centro donde trabajo y sí se aprende mucho, o sea, no las podemos desperdiciar. Hay muchas pláticas que las hemos compartido con lo que es la Sociedad de Pediatría de Campeche, con los colegas del Colegio de Pediatría de Campeche y a mí me ha servido como un aprendizaje muy grande, ya que ahorita formamos parte de lo que es parte de la directiva de la sociedad dentro del área académica y toda esta experiencia que ustedes nos dieron a darme la oportunidad de hacer muchas cosas nos está sirviendo bastante. Entonces, ahorita lo que tratamos de impulsar también es lo que el maestro Eduardo Lara nos ha enseñado, que nos enfoquemos en la pediatría de primer contacto, que no se nos olvide que no solamente es el segundo y el tercer nivel, que lo máximo, la mayoría de las cosas las tenemos que ver en un consultorio, en áreas alejadas y tratar de impulsar temas para que el pediatra, el especialista, pueda salir. Entonces, adolecemos de muchas cosas, definitivamente sí, pero para mí es un gran aprendizaje y pues yo estoy muy orgullosa y muy contenta de seguir, aunque no sea en algunas ocasiones de manera presencial, siempre estamos. Siempre estamos, compartimos, dando likes, porque queremos que este grupo siga creciendo, al igual que todos ustedes, y les mando un gran abrazo a todos ustedes y sobre todo mi felicitación y todo mi cariño al doctor Eduardo, que sabe que lo tiene. Muchas gracias, Fabiola, es bien recibido y otro de vuelta. Igual a tu marido. Fabiola es
neonatóloga, no solamente es pediatra, es neonatóloga, y se encontró una crisis profesional y existencial cuando se tuvo que ir a trabajar al primer contacto. Y ahora, en palabras de ella misma, nos ha mencionado cuánto le ha enriquecido esa situación. Y precisamente necesitamos crear una nueva mentalidad de la medicina de primer contacto, porque somos un país de enfermos. O sea, nuestros niños están obesos, tienen mucha facilidad de drogadicción cada vez a edades más tempranas, embarazos no deseados, delincuencia, muchas cosas que tenemos que ocuparnos y preocuparnos por tratar de hacer las cosas mejor. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Estoy viendo aquí en el chat las felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Estas felicitaciones son para todo el grupo de Médicos Unidos por México. Gracias a Minerva Cadena, a Froilán Guerrero, a María de los Ángeles Mortera, Carbonell, sus comentarios, a el querido mexicano-venezolano Nelson Faría Montiel, al cual apreciamos mucho acá en el grupo. Muchas gracias a todos ustedes. Y no sé si esté por ahí aún Roberto Rodríguez García. Si tú quieres comentar algo, Roberto. Bueno, no te quiero comprometer demasiado. Pues, no habiendo más comentarios, yo les diría, por favor, unámonos. Lo que ustedes me digan que hagamos, lo podemos hacer. Todos ustedes son gente inteligente y capaz. Y yo me alimento de ustedes y buscaré la manera de gestionar que se haga posible. No desperdiciemos el tiempo con mala vibra, con malos pensamientos, con resentimientos que a nadie le sirven y que lo único que puede demostrar que somos un grupo unido y capaz es que produzcamos cosas que le sirvan a la gente. Así es que yo los invito a seguir como hasta ahora, apoyando la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Y por esta razón aprovecho para agradecerles estos 3 años, primeros 3 años, y espero que sean más. Así es que muchas felicidades a todos ustedes, a cada uno de todos, y les deseo que tengan un feliz año, que el año que sigue en curso y el que venga sean mejores todavía para todos nosotros. Muy buenas noches y hasta pronto. Buenas noches a todos.